Buenas tardes, espero que estén teniendo un lindo fin de semana. Vamos a rezar en este día sábado leyendo el comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Recordamos a San Gregorio Magno, que fue papa, que habiendo sido monje defiende la necesidad de conservar la contemplación y la oración, especialmente entre las autoridades o la jerarquía de la Iglesia, que por sus escritos y sus enseñanzas se ha ganado en la Iglesia el nombre de doctor o el título de doctor de la Iglesia. El pasaje de hoy dice así: un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Los discípulos en realidad no están haciendo nada que atente contra la ley de Moisés, sí algo que atenta contra una de las tantas prohibiciones elaboradas con el tiempo por los rabinos, que van interpretando la ley y van poniendo concreciones. Entonces, lo primero que hay que señalar por ahí es eso. Cuando los fariseos hablan de lo que no está permitido, están hablando de conclusiones o legislaciones humanas, frutos sí de la oración y de la reflexión, pero no entendidas directamente como mandadas por Dios en la ley de Moisés. Jesús se presenta como alguien que puede también interpretar, como han hecho ellos y los rabinos a lo largo de la historia. Se presenta como con autoridad para incluso corregir cosas de la ley. Ya lo veíamos también ayer respecto de la práctica del ayuno. La intención del descanso sabático, imitando a Dios, que según uno de los relatos de la creación, el séptimo día descansa de su trabajo. La intención del descanso también como celebración, recuerdo de la liberación de la esclavitud, o sea, de la Pascua judía. En los primeros tiempos de la Iglesia se traslada al domingo. Nosotros celebramos el día de nuestra liberación de la esclavitud, del pecado. Jesús con su muerte y resurrección nos consigue esa liberación. Se traslada entonces en los primeros tiempos ya de la Iglesia esta legislación del descanso al domingo. Y subrayo la palabra legislación porque pasó y puede seguir pasando en muchas personas que quieren vivir la fe, que se quede esta práctica, como le pasó a los fariseos, en una legislación. Hay que cumplir con el precepto dominical. El domingo hay que ir a misa. A veces pienso que hubiera sido si la Iglesia nunca hubiera dicho, las autoridades de la Iglesia nunca hubieran dicho, es obligatorio ir a misa el domingo. ¿Cuánta gente realmente querría participar de la celebración? Es un poco triste la reflexión, pero para pensar hasta dónde se nos pueden contagiar también algunas actitudes de los fariseos, poniendo el acento en el cumplimiento de determinadas normas, perdiéndonos la profundidad de la intención de la norma o de la ley. Nos perdemos cuando limitamos la práctica del domingo a la celebración de la misa y a la obligación de la celebración de la misa, perdemos la oportunidad de descubrir que la intención última es expresar y compartir la fe. Es un tiempo de descanso, en el mejor sentido de la palabra, que nos permite alimentar lo más profundo de nuestra vida. Pero también hay que decir, como decíamos ayer, que no es solamente la vida de la fe, el culto, la práctica religiosa. Toda nuestra vida pretende Dios que toda nuestra vida esté como inundada por las cosas del reino y del Evangelio. Entonces, el descanso mandado es una oportunidad que Dios nos da no solo para expresar nuestra fe, es una oportunidad que Dios nos da para alimentar las cosas más importantes de nuestra vida, una oportunidad para descansar en el mejor sentido de la palabra, y yo diría, no de cualquier manera. Es fácil descubrir cómo hay personas que buscan un descanso como muy desenfrenado y
y como muy descontrolado y termina no siendo descanso muchas veces, ¿no? Descansar, que significa entonces también tener tiempo para fortalecer los vínculos familiares, el encuentro familiar, que desgraciadamente se pierde tanto, ¿no? El domingo como día del encuentro de toda la familia. Para fortalecer los vínculos comunitarios, nuestra participación en la misa no es solamente algo que como individuos hacemos y coincidimos en un lugar, sino precisamente una celebración comunitaria. Valorar el tiempo libre, y esto nos permite entonces a lo mejor hacer en algún momento una linda reflexión personal respecto de este bien, este regalo que Dios nos hace, que es ni más ni menos que el tiempo, y cómo nuestro tiempo libre nos permite crecer en las cosas más importantes de nuestra vida. ¿Cuánto de nuestro tiempo libre hemos dedicado a hacer el bien gratuitamente a otros? Eso también nos alimenta. Creo que es algo lindo para pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a reconocer esta riqueza de la vida, que es justamente como transcurre, como tiempos, tiempos de trabajo, tiempos de ocupaciones y tiempos de descanso, de qué manera los tiempos donde no se nos exige una tarea determinada son espacios para crecer en las cosas más importantes de nuestra vida, para defender nuestra espiritualidad, para defender aquello que nos sostiene después en el resto de nuestras actividades. Que el Señor nos regale esta gracia de valorar su regalo del tiempo, nos regale también esta gracia de descubrir los modos y celebrar los modos más lindos de que el tiempo libre se convierta en un tiempo de crecimiento personal, de crecimiento de los vínculos con Dios y entre nosotros, de crecimiento en la caridad. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.